Hola, bienvenidos al curso de álgebra. Hoy el segundo video del cuerpo de los números complejos. Como vimos en el video anterior, los números complejos pueden ser representados usando el eje horizontal para la parte real y el vertical para la imaginaria. Por ejemplo, aquí tenemos el complejo x más y por y. Y hemos escrito aquí, o hemos dibujado, el trazo que conecta el complejo con el polo, con el 0, 0. Y este trazo mide, como ya sabemos, la raíz de x cuadrado más y cuadrado. A esta medida le vamos a llamar ρ. Por otro lado, podemos definir el ángulo que forma este trazo con el eje polar, que es el eje horizontal. Y al ángulo formado le llamaremos θ. Entonces definimos un nuevo sistema de coordenadas en los complejos, dado por las variables ρ y θ, donde ρ será la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y θ viene dado por el arco tangente de y dividido por x. Como podemos ver aquí, el ángulo que se forma trazando la vertical es recto, por lo tanto este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo con ángulo recto en este punto, y la coordenada y viene representada por ρ seno de θ, y la coordenada x viene representada por ρ coseno de θ. Entonces tenemos para un lado y es igual a ρ seno de θ y x es igual a ρ coseno de θ, y para el otro lado y partido por x tangente de θ y ρ es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces a lo anterior podemos reescribir el número complejo x más i de la siguiente manera. X más i es ρ coseno de θ más i ρ seno de θ. Factorizando ρ tenemos coseno de θ más i seno de θ. Y si notamos que el módulo de coseno de θ más i seno de θ es 1, pues el módulo de coseno de θ más i seno de θ es igual a la raíz de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces tenemos que ρ nos indica puramente la distancia del origen y θ se encarga de indicar el ángulo que forma el trazo OZ con el eje real positivo, al cual llamamos eje polar. Algunos autores escriben coseno de θ más i seno de θ como cis de θ, donde la c es por coseno, la i es la unidad compleja y s es por seno. Por ejemplo, proposición. Consideremos Z1 y Z2 dos números complejos. Z1 tiene una forma polar ρ1 por cis de θ1 y Z2 tiene una forma polar ρ2 por cis de Z2. Entonces la multiplicación de Z1 por Z2 viene dada por ρ1 por ρ2 cis de θ1 más θ2. Es decir, cuando multiplicamos dos números complejos, el ángulo que forma cada uno para el complejo resultante es la suma de los ángulos anteriores y el largo de él será la multiplicación de Z1 y Z2. Veamos cómo se demuestra. Z1 es ρ1 cis de θ1, Z2 es ρ2 cis de θ2 y podemos reescribir esto como ρ1 por ρ2 por coseno de θ1 más i seno de θ1 por coseno de θ2 más i seno de θ2. Realizando esta multiplicación entre el cis de θ1 y el cis de θ2, manteniendo ρ1 y ρ2 adelante, tenemos coseno de θ1 coseno de θ2 más i seno de θ1 coseno de θ2 más i coseno de θ1 seno de θ2 más i cuadrado seno de θ1 seno de θ2. Y si agrupamos en la parte real y la parte imaginaria, podemos ver que la parte real es coseno de θ1 coseno de θ2 menos seno de θ1 seno de θ2, y la parte imaginaria viene dada por seno de θ1 coseno de θ2 más coseno de θ1 seno de θ2. Si se fijan, la parte real es es el coseno de la suma de θ1 con θ2, y la parte imaginaria es el seno de la suma de θ1 con θ2. Y por lo tanto tenemos la demostración del teorema. Corolario, sean Z1 y Z2 dos números complejos con representación polar ρ1 cis de θ1 y ρ2 cis de θ2 respectivamente, entonces la división de Z1 con Z2 es la división de los ρ por el cis de θ1 menos θ2. Aquí obviamente hay una restricción de que Z2 no puede ser el complejo cero, porque si así fuese, no podemos dividir. Consideremos el siguiente ejemplo. Los números Z1 y Z2 tienen argumentos, o sea, el ángulo θ varía entre 0 y pi. Y sabemos que la multiplicación de Z1 por Z2 es menos raíz de 3 más i. Y sabemos además que Z1 partido por Z2 es igual a 2i. Determinaremos los argumentos de Z1 y Z2. Notemos primero que la multiplicación de Z1 por Z2 tiene norma 2, pues la norma de menos raíz de 3 más i es 2. Por otro lado, la norma de Z1 partido por Z2 es igual a 2, lo que quiere decir que la norma de Z2 es 1
y la norma de Z, perdón, la norma de Z1 es 2 y la norma de Z2 es 1. Usando notación polar, podemos ver que Z1 por Z2 es 2 cis de θ1 por cis de θ2, porque sabemos que las normas son 2 y 1 respectivamente. Y por lo tanto, el cis de θ1 más θ2, que es menos raíz de 3 medios más i medios, es igual al cis de 5 pi sextos. Por lo tanto, θ1 más θ2 es 5 pi sextos, y además usando que z1 partido por z2 es 2i, tenemos que θ1 menos θ2 tiene que ser igual a pi medios, y por lo tanto tenemos un sistema para θ1 y θ2, lo que nos lleva a que θ1 es 2 pi tercios y θ2 es pi sextos. Teorema. Si z es el cis de θ, o sea es un complejo de norma 1, entonces podemos reescribir cis de θ como e elevado a i θ, donde e es el número de Euler, 2.718, etc. La demostración de este teorema la podrán hacer en el curso de matemáticas aplicadas. Como corolario, tenemos que si z, un complejo, es a más bi, entonces e elevado a más bi es lo mismo que e elevado a a por e elevado a ib, lo que es lo mismo que e elevado a a por coseno de b más i seno de b. Por ejemplo, calculemos la exponencial de 2 elevado a i θ. Eso es lo mismo que la exponencial de i θ al cuadrado. Eso es lo mismo que coseno de θ más i seno de θ al cuadrado. Realizando el cuadrado tenemos esta expresión de aquí, que es coseno de 2θ más i seno de 2θ, que es igual a cis de 2θ. O sea, en realidad acabamos de mostrar mostrar que la expresión se cumple como debería cumplirse. Vamos a ver ahora el teorema de Moivre. Probablemente es el teorema más importante de este video y de esta parte del curso. Para esto consideremos un número entero n y z un número complejo escrito en su forma polar, ρ por cis de θ. Entonces el teorema dice que para todo n en z, z elevado a n es igual a ρ por cis de θ todo elevado a n, pero eso es a su vez igual a ρ elevado a n por cis de n veces θ. Esta última igualdad es precisamente el teorema, que elevar un complejo a la n significa elevar su módulo a la n y el ángulo multiplicarlo por n. Veamos ahora el siguiente ejemplo. 3 veces el cis de 2 pi tercios elevado a 9. Entonces tenemos 3 elevado a 9 por cis de 9 veces 2 pi tercios, que es equivalente a 3 elevado a 9 por cis de 6 pi. El cis de 6 pi es coseno de 6 pi más i veces el seno de 6 pi, es decir 1. Por lo tanto tenemos que eso es igual a 3 elevado a 9. Por otro lado, si z es igual a 1 más i, entonces z a la 7 es 1 más i elevado a 7. Podemos reescribir este complejo como raíz de 2 por 1 partido por raíz de 2 más i partido por raíz de 2, todo elevado a la 7. Y eso es 2 elevado a 7 medios por cis de pi cuartos elevado a 7. Es decir, 2 elevado a 7 medios por cis de 7 pi cuartos. El cis de 7 pi cuartos es 1 partido por raíz de 2 menos i partido por raíz de 2. Y por lo tanto tenemos 2 elevado al cubo por 1 menos i. Raíces de la unidad. Por ejemplo, queremos resolver la ecuación z cubo igual a 1. Esta tiene solo una solución real, pero en C tiene 3 soluciones. En efecto, si consideramos z igual a ρ cis de θ, z escrito en su forma polar, una solución de z cubo igual a 1, entonces tendremos que ρ tiene que ser igual a 1, pues la norma de z cubo es igual a 1 y entonces la norma de z al cubo es igual a 1. Esta es una ecuación en R y por lo tanto la norma de z tiene que ser igual a 1, es decir, ρ tiene que valer 1. Por otro lado, el cis de 3θ tiene que ser igual a cis de 0. ¿Por qué cis de 0? Porque 1 es igual a cis de 0. Ahora, fíjense que cis de 0 es lo mismo que cis de 2pi, que es lo mismo que cis de 4pi y así sucesivamente. Entonces, en realidad, podemos escribir que cis de θ al cubo tiene que ser igual a cis de 2kpi con k moviéndose los enteros. Usando el teorema de Moivre, tenemos que cis de 3θ tiene que ser igual al cis de 2kpi y por lo tanto 3θ tiene que ser igual a 2kpi con k moviéndose los enteros. Por lo tanto, podemos definir θ, definido en función de k, como 2kpi tercios. ¿Tenemos infinitas soluciones para esta ecuación? La verdad es que no. Por ejemplo, si tenemos k igual 1, tenemos 2 pi tercios. Si tenemos k igual 2, tenemos 4 pi tercios. K igual 3, 6 pi tercios, que es igual a 2 pi. Entonces, si se fijan aquí, volvemos al principio, ¿sí? Después con k igual 4 tenemos nuevamente 2 pi tercios.
y así sucesivamente. Por lo tanto, no son infinitas las soluciones. De hecho, el conjunto de soluciones de esta ecuación forma un grupo y este grupo es cíclico e isomorfo a Z3 con la suma. De hecho, es posible armar una función phi de Z3 con la suma en el conjunto de soluciones de la ecuación ZQ igual a 1, donde mandamos n a cis de 2n pi tercios. Entonces 0 va al 0, el 1 va a 2 pi tercios y el 2 va al cis de 4 pi tercios. Entonces vemos aquí, tenemos el ángulo 2 pi tercios, el ángulo 4 pi tercios y la solución aquí 1, Z0, para el ángulo 0. Estas tres soluciones son las soluciones de la ecuación ZQ igual a 1. Eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video del curso de álgebra. Que tengan buen día.